Buenos días, siendo las 9:24 de la mañana del día 16 de abril de 2015, el Juzgado 12 Penal del Circuito, Confusión de Conocimiento, da inicio a la diligencia seguida con el radicado 11-001-63-00-12-2013-00144 con número interno 202-371, actuación seguida en contra de Gina Andrea Hernández Junco por el punible tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado. Instalada la audiencia, se procede para el registro de los intervinientes, señor fiscal. Buenos días, su señoría. Por la Fiscalía asiste Jairo Alberto Roa Arias, fiscal 187, seccional Bogotá, Unidad de Salud Pública. Gracias, doctor. Señor defensor. Buenos días, su señoría. Saludo extensivo al señor fiscal, demás asistentes de este recinto judicial. Mi nombre es Gabriel Flechas Moreno, abogado cito del Sistema Nacional de Defensoría Pública. Me identifico con la cédula de ciudadanía 79.128.040 de Bogotá, tarjeta profesional 83846 del Consejo Superior de la Judicatura. Asisto a esta audiencia, su señoría, en apoyo del compañero de la Defensoría Pública, quien se encuentra en desarrollo de otra audiencia para efectos de asumir para esta audiencia la defensa de la acusada. Gracias, doctor. Señor Hernández. Su señoría, buenos días. Mi nombre es Gina Andrea Hernández. Cédula de ciudadanía. Mi número de cédula es 52-785-626. Gracias. Bien, el despacho deja constancia que también se envió comunicación a la representante del Ministerio Público, a la doctora María Rosalba Sánchez Barrero, a la carrera décima número 1682, piso quinto, sin que haya hecho presencia al diligenciamiento. Bien, doctor, se recuerda que el pasado 19 de febrero de 2015 se suspendió la diligencia, haciéndosele un llamado de atención a la defensa para que presentara el informe que había anunciado tenía en su poder y que no le había sido puesto a disposición de la Fiscalía. ¿Qué información tenemos acerca de esa situación, señor defensor? Gracias, señores. Sí, efectivamente, mi compañero me entregó el correspondiente peritaje, su señoría, del cual previamente la instalación de esta audiencia y en días anteriores mi compañero, el doctor Daniel Peña, había hecho entrega del respectivo documento al señor fiscal, su señoría. Gracias, doctor. Señor fiscal. Sí, su señoría, en efecto, la defensa ya me descubrió lo pertinente, específicamente el informe de actividades periciales y o de investigación del Sistema Nacional de Defensoría Pública, de fecha 30 de marzo de 2015, suscrito por el doctor Wilson Mejía Ramírez, profesional especializado en criminalística, especialista en psicología jurídica, máster en psicología jurídica, con el visto bueno del doctor Jairo Acosta Pardo, responsable del grupo de investigación, y con sustento en este documento, su señoría, que aprovecho para informarle que hemos llegado a una nueva estipulación entre las partes y quiero aprovechar la oportunidad para ponérsela de presente. Está bien, doctor. Entonces, señoría, las partes no vamos a someter a debate probatorio el siguiente hecho, que para la fecha de los hechos, octubre 8 de 2013, octubre 7 de 2013, la señora Gina Andrea Hernández Junco, cédula 52-785-626 de Bogotá, tenía una condición de consumidora con dependencia de marihuana, presentando un trastorno por consumo de cannabis grave. Asimismo, se encuentra un trastorno grave por consumo de estupefacientes bazuco en remisión parcial, sustentado en el mismo informe pericial a que estoy haciendo referencia, luego de constatar que efectivamente la persona examinada o valorada corresponde a la acusada con su número de identificación. Entonces, eso es la estipulación que aparece suscrita por la defensa y por la fiscalía, y pues para los fines que se estimen pertinentes, señoría. Gracias, doctor. Señor se la defensor. pongo a su consideración. Gracias, doctor. Corresponde el hecho que fue verbalizado por el señor fiscal, el que se estipuló con la defensa. Efectivamente, señoría. Bien, doctor, gracias. Gracias, doctor. El despacho deja constancia que se pone a disposición como soporte de la última estipulación a la que arriba la defensa y la fiscalía,
el informe de investigaciones periciales y de investigación del 30 de marzo de 2015, teniendo como presente la valoración al usuario Gina Andrea Hernández Junco, en el que se concluye que la usuaria muestra condición de consumidora con dependencia de marihuana presentando un trastorno por consumo de cannabis grave. Asimismo se encuentra un trastorno grave por consumo de estimulantes bazuco en remisión parcial. Es firmado por Wilson Mejía Ramírez, profesional especializado en criminalística del Sistema Nacional de la Defensoría Pública, especialista en psicología jurídica, magíster en psicología jurídica, con el visto bueno de Jairo Acosta Pardo, responsable del grupo de investigación defensorial. Se encuentra contenido este informe en 12 folios con los anexos referidos a entrevista que se le tomara a Gina Andrea Hernández Junco y los análisis y valoraciones que se practicaron por parte del psicólogo jurídico. También entrevista de Juan Carlos Junco Castañeda, Juan Miguel Espinosa Ramírez. Se introduce así el informe con los anexos a la actuación como soporte de la estipulación probatoria que dio cuenta el señor fiscal y que confirmó la defensa en esta diligencia. Bien, doctores, en ese orden de ideas encontramos que se encuentra superada la etapa probatoria, dado que era la única prueba que le hacía falta a la defensa para culminar con su oportunidad probatoria. ¿Es así, doctores? Señor defensor. Sí, su señoría, efectivamente, como usted lo acaba de mencionar, es la última prueba de la defensa. En pasada oportunidad se había indicado algo acerca de Claudia María Bedoya. Su señoría, sí, se trata de un testimonio de la defensa, ya con este último documento al que se ha hecho referencia. La defensa concluye con la presentación de sus pruebas y eventualmente pues se está renunciando a el testimonio de la persona que su señoría hace referencia. Bien, doctor, gracias. Quedando entonces claro que se desistió del testimonio de la señora Claudia María Bedoya, se declara culminado y cerrado el ciclo probatorio, por lo que procedemos a dar curso a los alegatos de conclusión. Señor fiscal, es su turno. Muchas gracias, señoría. Encontrándonos ya en esta fase del juicio oral de alegatos de conclusión, me corresponde entrar ahora a examinar lo relacionado o en el artículo 381 del Código de Procedimiento Penal, a la luz del material probatorio que se introdujo en este juicio oral, relacionado con la ocurrencia del hecho y con la posible responsabilidad de la acusada Gina Andrea Hernández en los hechos que aquí nos ocupan. Recordemos que los hechos pues se contraen a la génesis de los mismos el 7 de octubre del 2013, cuando en el interior del establecimiento carcelario El Buen Pastor de Bogotá, personal de guardia encontró en posesión de la interna Gina Andrea Hernández Junco unas sustancias que, luego de ser valoradas por las pruebas químicas pertinentes, resultó que eran cocaína con peso de 3.8 gramos y marihuana con peso de 106.2 gramos. Eso pues no está en discusión, señoría, lo relacionado con la aprehensión de estas sustancias, lo relacionado con los aspectos de técnicos, concretamente que la sustancia corresponde a aquellas de las controladas por la Ley 30 de 1986 en su artículo segundo literal J. Al respecto pues obran las pruebas químicas pertinentes de PIPH y pruebas químicas pertinentes y de fijación fotográfica que confirman esta manifestación. El quid del asunto, señoría, radica aquí en lo relacionado con la antijuridicidad formal y material de ese hallazgo, es decir, hasta dónde la comunidad
se vio en peligro, hasta dónde se afectó el bien jurídico de la seguridad pública o se puso en peligro el mismo bien a partir de la posesión de esas sustancias por parte de la interna Gina Andrea Hernández Junco. Ya en el día de hoy se acaba de introducir una prueba trascendente para esa situación, señoría, como es el informe de valoración psicológica practicada por la Defensoría del Pueblo dentro del ejercicio de una defensa de carga dinámica de la prueba por parte de la defensa, una defensa proactiva, en buena hora adaptada por nuestro estatuto ritual, a partir de la cual se pudo concluir a través de una valoración de un experto en la materia que esta persona para la época de los hechos padecía un trastorno, era consumidora habitual de este tipo de sustancias, consumidora con dependencia de marihuana, presentando un trastorno por consumo de cannabis grave y trastorno grave por consumo de estimulantes bazuco. Es decir, el perito refiere o alude expresamente o precisamente a las dos sustancias halladas en poder de esta persona. A partir de esta valoración psicológica, pues y a partir o esta valoración psicológica mejor se concatena o se armoniza con el testimonio de la propia Gina Andrea vertido en la última sesión, en la cual también se declaró una persona consumidora de este tipo de sustancias estupefacientes desde hace pues mucho tiempo, convalidado a través del testimonio también del otro testigo que intervino señor Junco, creo, que intervino en la última sesión. Y efectivamente pues la Fiscalía encuentra que se ha demostrado más allá de duda entonces esta enfermedad padecida por la señora Gina Andrea Hernández Junco para la época de los hechos. Y nos preguntamos entonces, teniendo en cuenta esta conclusión del perito, ¿hasta dónde podemos afirmar que la comunidad se vio afectada con la posesión de esa sustancia? Y la verdad pues no encontramos una respuesta afirmativa, señoría, no encontramos una respuesta positiva para poder concluir y sobre todo más allá de duda que efectivamente la comunidad se vio afectada o por lo menos puesta en peligro, vista en peligro con la posesión de estas sustancias. Cuanto podemos concluir de manera inexorable es que efectivamente las sustancias halladas en poder de esta interna de la acusada pues eran precisamente para satisfacer ese trastorno, esos trastornos referidos por el legista, para satisfacer esos trastornos de consumo de marihuana y de cocaína y de bazuco. Por lo tanto, no vislumbramos entonces una prueba que nos permita concluir que esas sustancias eran para involucrarlas, para introducirlos dentro del ámbito de la comunidad, para ofrecerlas a título oneroso o gratuito, para distribuirlas o para venderlas. Entonces, así las cosas, consideramos que la salud pública se salió indemne, salió ilesa a partir de este comportamiento, que contrario sensu fue un comportamiento autolesivo por parte de la acusada por cuanto pues era para su exclusivo consumo. Sabemos, señoría, que el delito de porte de estupefacientes y de porte de armas de fuego pues son comportamientos o son conductas de aquellas denominadas de peligro, de mera conducta y de peligro abstracto, que se ha venido diciendo que entrañan una vulneración al bien jurídico desde antes de que éste sea efectivamente lesionado o puesto en peligro. Sin embargo, han aparecido o han surgido, digamos, otras teorías, otros puntos de vista que señalan que esta es una presunción de aquellas denominadas iuris tantum, es decir, que admiten prueba en contrario. Y precisamente para este delito de porte de estupefaciente, la prueba en contrario es precisamente lo que ha acontecido acá, el aporte de una prueba documental que nos indique un antecedente de consumo por parte de la persona, por parte del acusado. Entonces aquí ha sobrevenido una prueba que desvirtúa esa presunción iuris tantum y que entonces desvirtúa esa presunción de que la comunidad de que se vulneró el bien jurídico de la salud pública con la mera tenencia de esos elementos. Al respecto, refirámonos, señoría, a la sentencia, a la línea jurisprudencial de nuestra honorable Corte Suprema de Justicia, sobre todo la última, proferida el día 12 de noviembre del 2014,
dentro del radicado número 42617, proferida por el doctor Gustavo Enrique Malo Fernández, en donde pues señala eso, ¿no? Pues básicamente lo que me ha atrevido, digamos, a señalar, que es una presunción que ostenta un carácter juris tantum, y la prueba de que su destino es el consumo estrictamente personal sin que apareje interferencia de derechos ajenos desvirtúa tal presunción legal y excluye la responsabilidad penal. Por lo tanto, consideramos que aquí precisamente se ha dado ese fenómeno, esa situación avisorada por la Honorable Corte Suprema de Justicia. Se ha recaudado una prueba sobreviniente que desvirtúa la antijuridicidad desde el punto de vista material y de suyo la responsabilidad penal de la acusada Gina Andrea Hernández Junco. Por lo tanto, dentro del obligado examen de la ocurrencia del hecho, advertimos esa situación que repercute necesariamente dentro de la tipicidad, aplicando los postulados del maestro Eugenio Raúl Zaffaroni, cuando dice que pues de la denominada tipicidad conglobante, cuando refiere que la razón de ser de los tipos penales es conservar los bienes jurídicos, y que toda aquella situación que no afecte un bien jurídico es atípica. Entonces, de la mano obviamente del maestro Zaffaroni, podemos concluir entonces que lo aquí acontecido es atípico, carece de atipicidad, y obviamente no se supera este primer examen obligado del artículo 381. Podemos concluir, más allá de, pues podemos concluir que los hechos puestos en conocimiento de la Fiscalía, por los que se ha venido procesando la señora Hernández Junco, a partir de este elemento probatorio sobreviniente 30 de marzo de 2015, está residente, señoría, pues solo hasta ahora se pudo establecer la tipicidad del mismo en virtud de esa valoración psicológica. Así las cosas, pues obviamente es obligado, resulta entonces que la solicitud de la Fiscalía gravita en torno a una solicitud de un sentido de fallo de carácter absolutorio por todos los cargos para Gina Andrea Hernández Junco, por los cargos que le he venido imputando y acusando a la Fiscalía como presunta autora del delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, artículo 376, inciso segundo del Código Penal. Y en esos términos pues concluyo mi intervención, reiterando entonces que, o haciendo esa especial solicitud en atención a esta prueba sobreviniente recaudada por la defensa técnica y descubierta a la Fiscalía. Muchas gracias, señoría. Gracias, doctor. Señor defensor. Gracias, señoría. Efectivamente nos encontramos frente al momento procesal en donde hay que, para tomar la decisión de fondo, revisar los presupuestos contenidos en el artículo 381 del Código de Procedimiento Penal, valga decir, la ocurrencia del hecho y la responsabilidad en que pueda haber incurrido la procesada. Abordando el primero de los presupuestos, la ocurrencia del hecho, pues efectivamente, y como lo ha mencionado el señor fiscal en su alegación, no ofrece ninguna resistencia el hecho de que el día en que se produjo la ocurrencia de este hecho, se incautaron unas sustancias alucinógenas. No obstante, frente al aspecto de la tipicidad, pues hay que revisar ese tema de la antijuridicidad, y se advierte, su señoría, que en este particular caso no existe antijuridicidad material respecto de la conducta desarrollada por mi representada. Valga decir, no se puso en peligro el bien jurídico de la salud pública, situación que se demuestra con la valoración psicológica traída a este juicio, y la cual fue objeto de estipulación probatoria y de la cual se corrió en esta audiencia traslado al despacho. La situación que robustece esa antijuridicidad material son las declaraciones vertidas en desarrollo de este proceso, de este juicio, por quienes rindieron testimonios de descargo. Así las cosas, su señoría, no se probó una situación diferente al autoconsumo, como igualmente lo refirió el señor fiscal.
Por lo tanto, sin más, su señoría, este defensor se ve en la obligación de, tal como lo hiciera la Fiscalía, de solicitar la absolución dentro del presente asunto respecto de mi representada Gina Andrea Hernández. Señor, gracias. Gracias, doctor. ¿Se entiende el despacho que no se hará uso de réplica? Bien, doctor. El juzgado, de conformidad con lo previsto en el artículo 446 y 448 de la Ley 906 de 2004, emite sentido de fallo de carácter absolutorio en favor de la señora Gina Andrea Hernández Junco por el cargo por el cual la Fiscalía General de la Nación le formuló acusación. Esto es el punible de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado, previsto en el artículo 376, inciso segundo, verbo rector, llevar consigo, y 384, literal B, numeral primero, precisamente porque fue realizada la conducta al interior de un establecimiento penitenciario. La decisión que se adopta es precisamente dada la solicitud que aplica la Fiscalía General de la Nación y en atención a lo previsto por el legislador en el artículo 448 del Código de Procedimiento Penal, en el que se señala la congruencia que debe existir entre la decisión definitiva y la petición que se realiza en los alegatos finales por parte de la Fiscalía General de la Nación, entendiéndose que estamos ante un verdadero retiro de cargos y que ante el desistimiento de la pretensión punitiva por parte del titular de la acción penal, pues no queda otra alternativa que emitir sentido de fallo de carácter absolutorio, procediendo el juzgado a tomar la decisión definitiva en los siguientes términos. Asunto a tratar. Emitido el sentido de fallo en la presente actuación, procede el despacho a proferir sentencia absolutoria en favor de Gina Andrea Hernández Junco por los cargos imputados al interior de esta actuación, esto es tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado. Situación fáctica fue resumida por la Fiscalía General de la Nación en el escrito de acusación en los siguientes términos, comillas: de la información legalmente obtenida, evidencia física y elementos materiales probatorios, se infiere con probabilidad de verdad que el día 7 de octubre de 2013, en la ciudad de Bogotá, en la carrera 58, número 8095, barrio Entre Ríos, alrededor de las 10:30 al interior del establecimiento carcelario de reclusión de mujeres El Buen Pastor, la sargento Sixta Tulia Suárez ordenó el ingreso al pabellón 2 con el fin de realizar un operativo de registro y control dentro de ese pabellón, tramo tercero, por lo que al ingresar a la celda 107 los funcionarios del IMPEC le ordenaron a las internas que se encontraban allí que salieran para realizar una requisa policiva, ingresando la dragoneante Luz Nayibe Ramírez, adscrita al IMPEC, y encontró en el primer planchón que la aquí procesada Gina Andrea Hernández Junco y encontró en el primer planchón a la aquí procesada Gina Andrea Hernández Junco, por lo que se le solicitó que se levantara para realizarle la requisa, hallando en su poder, dentro de la media de su pie derecho, una bolsa plástica transparente con sustancia pulverulenta de color beige. Mientras la dragoneante Luz Ramírez realizaba esa requisa, su compañera Derly Villalobos Bernal registraba el planchón donde está acostada la aquí acusada, hallando un elemento de forma irregular envuelto en bolsa plástica con sustancia vegetal, por lo que se le solicitó el apoyo de la dragoneante Jency Torres, guía canino, quien manifestó que su ejemplar canino entrenado para la detección de sustancias narcóticas arrojó positivo para el elemento incautado, hechos que motivaron su judicialización. Posteriormente, las sustancias incautadas fueron sometidas a pruebas de identificación preliminar homologadas, arrojando resultado positivo para cocaína con un peso neto de 3.8 gramos y positivo para marihuana con peso neto de 106.2 gramos, cierra comillas. Identificación de la acusada. Se trata de Gina Andrea Hernández Junco, identificada con la cédula de ciudadanía 52.785.626, quien nació el 25 de julio de 1982 en esta ciudad capital, hija de Carlos y Gina, de estado civil, soltera, residente en la carrera 109, número 23C30B Fontibón, actualmente privada de la libertad por cuenta de otra actuación penal. Como descripción morfológica se registra
una estatura de unos 60 centímetros, con textura media, cabello liso, ojos castaño oscuro, piel trigueña. Como señal particular se advierte tatuaje de cejas, cicatriz por cesárea y lunar maceterina izquierda, lunar hioidea izquierdo. Plena identidad que fue establecida mediante el informe de laboratorio del 7 de octubre de 2013 suscrito por María Rubiela Martín Sánchez. Actuación procesal por los hechos antes puntualizados. La Fiscalía General de la Nación, el 8 de octubre de 2013, ante el Juzgado 18 Penal Municipal con función de control de garantías, formuló imputación en contra de la señora Gina Andrea Hernández Junco como presunta autora del punible tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, cargo que no fue aceptado por la misma. La Fiscalía 22 seccional, el 2 de diciembre de 2013 presentó escrito de acusación, el que fue repartido a este despacho judicial, llevándose a cabo audiencia de acusación el 21 de enero de 2014, en el que la Fiscalía reiteró el cargo por el cual se le había formulado imputación en las audiencias preliminares, llevándose a cabo audiencia preparatoria el 3 de marzo de 2014, dándose inicio a la audiencia de juicio oral el 31 de julio de 2014, finalizando el día de hoy. Alegatos finales. La Fiscalía General de la Nación refirió que los hechos tuvieron ocurrencia el 7 de octubre de 2013 al interior del establecimiento penitenciario El Buen Pastor, cuando la Guardia encontró en posesión de la interna Gina Hernández sustancias que arrojaron un peso neto de 3.8 gramos de cocaína y 106.2 gramos de marihuana, que respecto a este hecho no se ofreció ninguna discusión. Sin embargo, indicó que en lo que respecta a la antijuridicidad del hallazgo es indispensable preguntarse hasta dónde se afectó el bien jurídico de la salud pública por parte de la interna Gina Hernández. Indica que, como quiera que se introdujo una prueba trascendente que corresponde al informe o valoración psicológica que se le practicara a la encartada, en la que se pudo concluir que la enjuiciada es consumidora habitual con dependencia de marihuana y de bazuco, que esa valoración se armoniza con el testimonio de la acusada, convalidado con los demás testigos de la defensa, que en ese orden se ha demostrado, más allá de toda duda, la enfermedad que padece y padecía para la época de los hechos la enjuiciada, que no puede afirmarse que se afectó a la comunidad o que se puso en peligro la misma con la posesión de esa sustancia, pues era para satisfacer esos trastornos referidos por el legista en la valoración psicológica, dependencia a la marihuana y el bazuco, que no se puede concluir que aquella pretendía distribuir la sustancia estupefaciente que le fue hallada a cualquier título. Por el contrario, señala que se trata de un comportamiento autolesivo, dado que la sustancia estaba dispuesta para su exclusivo consumo. Finalmente señala que este delito, si bien es catalogado como una conducta de peligro abstracto, han surgido varias teorías que señalan que esta es una presunción iuris tantum que admite prueba en contrario, lo que efectivamente sucedió en este caso al exponerse las pruebas de la defensa. Menciona la sentencia del 12 de noviembre de 2014, radicado 42617, con ponencia del doctor Gustavo Enrique Malo Fernández, para fundamentar su posición y su petición, indicando que en este caso no fue posible acreditar la tipicidad de la conducta, precisamente tendiendo la teoría de la tipicidad conglobante, y que al no superarse entonces el examen del artículo 381 del Código de Procedimiento Penal, se evidencia y se pone de presente la atipicidad de la conducta investigada, por lo que depreca la absolución de la enjuiciada respecto al punible por el cual se le ha investigado. Defensa. Por su parte, la defensa coadyuva a la solicitud deprecada por la Fiscalía, indicando que, revisados los requisitos del artículo 381 del Código de Procedimiento Penal, en lo que respecta a la ocurrencia del hecho, no se ofreció resistencia por el profesional del derecho. Sin embargo, en lo que refiere a la antijuridicidad, señaló que en este caso no se acreditó el peligro del bien jurídico a la salud pública, verificándose que con la valoración psicológica de la Defensoría del Pueblo se tenía que la situación que
por la que resultó involucrada su defendida corresponde a un autoconsumo. Consideraciones. Competencia. De acuerdo con lo preceptado por el artículo 36 de la Ley 906 de 2004, este despacho es competente para conocer del presente caso. Fundamentos de la decisión. El artículo 448 del Código de Procedimiento Penal, Ley 906 de 2004, prevé el principio de congruencia que debe guiar a la actuación procesal penal, indicando al efecto que el acusado no podrá ser declarado culpable por hechos que no consten en la acusación ni los delitos por los cuales no se ha solicitado condena. En torno a este principio, la Corte Constitucional, en sentencia C025 de 2010, al declarar exequible dicho artículo, refirió, comillas, en teoría general del proceso, el principio de congruencia configura una regla que condiciona la competencia de las autoridades judiciales en el sentido de que sólo pueden resolver sobre lo solicitado y probado por las partes, de tal suerte que el juez en su sentencia no puede reconocer lo que no se le ha pedido extra petita ni más de lo pedido ultra petita, de allí la necesidad de fijar con precisión desde el comienzo el objeto del litigio. Ahora bien, en materia procesal penal, el principio de congruencia adquiere una mayor relevancia debido a su íntima conexión con el ejercicio del derecho de defensa, de tal suerte que no se trata de una simple directriz llamada a dotar de una mayor racionalidad y coherencia el trámite procesal en sus diversas etapas, sino de una garantía judicial esencial para el procesado. Así las cosas, el contenido y el alcance del mencionado principio en asuntos penales se encuentran determinados por una interpretación sistemática de los artículos 29 y 31 superiores, octavo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Por su parte, la Corte Suprema de Justicia, en lo que se relaciona a la aplicación del artículo en mención, ha señalado lo siguiente, comillas: de tiempo atrás, la jurisprudencia de la Sala ha precisado que en la aplicación de la Ley 906 de 2004, cuando el fiscal abandona su rol de acusador para demandar absolución, sí puede entenderse tal actitud como un verdadero retiro de cargos, como que al fin y al cabo es el titular de la acción penal, siendo ello tan cierto que el juez en ningún caso puede condenar por delitos por los que no se ha solicitado condena por el fiscal, independientemente de lo que el Ministerio Público, el defensor y el apoderado de víctimas soliciten, tal como paladinamente lo señala el artículo 448 del Código de Procedimiento Penal de 2004, el cual determina que la congruencia se establece sobre el trípode de acusación, petición de condena, sentencia. Así las cosas, si el fiscal anticipa que ante la práctica probatoria realizada en el juicio su anunciada teoría del caso no tiene oportunidad de prosperar, le asiste la posibilidad de reclamar la absolución, pedido que equivale al retiro de la acusación y que por su naturaleza y origen no tiene control por parte del funcionario judicial de conocimiento. Significa lo anterior, que el juez no le está dado, como así lo sugiere la impugnante, indagar si la prueba introducida en el juicio tiene o no la aptitud para demostrar la tipicidad de la conducta y la no responsabilidad del acusado, pues sobre el ejercicio de un acto de parte, como lo es la formulación de acusación o su retiro, no puede ejercer control alguno. En contraste, su deber es verificar si aún persiste el ejercicio de la acción por parte del acusador y si llegara a una conclusión negativa, ya sea porque se produjo retiro de la acusación o porque su titular reclamó la absolución, su determinación debe ser lógica y racionalmente la de acoger la solicitud formulada por la Fiscalía. Por supuesto que esta libertad y autonomía de la Fiscalía trae aparejada una enorme responsabilidad para dicha institución, pues es la encargada de luchar contra la impunidad y mantener el clima de respeto y convivencia que requiere la colectividad. En estas condiciones, el argumento de la casacionista, encaminado a que se admita la posibilidad de que el juez de instancia realice una evaluación probatoria para determinar la pretensión absolutoria de la Fiscalía, carece de sustento, rompe con los principios que regulan el proceso acusatorio, en particular la autonomía de la Fiscalía para retirar la acusación y la prohibición que recae sobre el funcionario judicial de conocimiento para ejercer por sí mismo la función acusadora. Por tanto, cierra comillas, por tanto, es claro que el operador judicial no cuenta con la facultad de controlar la acusación y en ese orden mal podría proceder la suscrita a realizar valoración probatoria alguna con miras a determinar si existía mérito para continuar o no con la pretensión del ente investigador, pues de conformidad con el sistema procesal penal actual, esta no es la función del juzgado de conocimiento, de lo contrario se rompería la imparcialidad que rige nuestro quehacer judicial. Así las cosas, y tras la solicitud elevada por el ente acusador y atendiendo los argumentos expuestos en la parte considerativa, no queda otro camino que absolver a la encartada Gina Andrea Hernández Junco del cargo que en su contra formuló la Fiscalía General de la Nación como presunta autora del punible tráfico, fabricación o porte de sustancias estupefacientes agravado. En mérito de lo anterior, el Juzgado Penal del Circuito, con función de conocimiento, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve primero absolver a Gina Andrea Hernández Junco, identificada con la cédula de ciudadanía 52.785.626 de Bogotá, de condiciones civiles y personales conocidas en la sentencia y en la actuación, del cargo que en su contra formuló la Fiscalía General de la Nación como autora del punible tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado. Segundo, disponer en consecuencia la revocatoria de las medidas cautelares de orden personal y real que pesen en su contra con ocasión de esta actuación exclusivamente. El Centro de Servicios Judiciales oficiará a las entidades respectivas. Se advierte desde ya que la señora
Hernández Junco se encuentra privado de la libertad por cuenta de otra actuación, por lo que ninguna decisión se adoptará respecto de su libertad. Contra la presente decisión procede únicamente el recurso de apelación que debe ser interpuesto en esta diligencia, señor fiscal. Sin recurso, señoría. Señor defensor. Sin recursos. Señor Hernández. Sin recursos. Bien, no habiendo objeción frente a la decisión adoptada por parte del despacho, la misma queda en firme y se da por terminada la diligencia, siendo las 10 de la mañana. Muchas gracias por su asistencia.